Ahí están viendo acá. Listo. ¿Están viendo pantalla? Sí, ahora sí. Listo. Mayuri Bueno. dice, Luisina dice ahí, yo estoy esperando. Ah, sí, ahí creo que está entrando Luisina. Yo ya le di el ingreso. Uy. Gracias, listo. Bueno. Entonces hoy vamos a continuar el tema que iniciamos en la reunión anterior, el cual se llama Redimidos por Fe. Sí, redimidos. Y quizá algunas tienen claro la palabra, tienen claro el significado de la palabra redimir o redención, ¿sí? Quizá otras no tanto. Y precisamente a través de este tema y a través de la historia de la cual vamos a hablar hoy, vamos a entender muy bien el significado de esa palabra redención, ¿sí? Que es digamos que la base de lo que para nosotros es la salvación, ¿sí? Bueno, entonces recordemos que la semana pasada estuvimos hablando sobre Abraham y estuvimos viendo parte de la historia, o sea, como la primera parte de la historia, ahora vamos a ver la segunda parte. ¿Sí? Entonces vamos a ir un poco rápido y vamos a tratar de manejarlo como si fuera una película, ¿ok? ¿Listo? Entonces entre Mayuri y yo vamos leyendo los textos. Igual, si desean, pueden abrir su Biblia. En Génesis 17 vamos a empezar a leer desde el capítulo 17 hasta aproximadamente el 21-22, capítulos 21-22. Entonces, para que vayan leyendo en sus propias versiones la historia que vamos a leer hoy. ¿Listo? Bueno, entonces para retomar esta historia, vamos al primer versículo del capítulo 17, donde dice, ¿quieres? Este sí lo leo yo, Mayuri. Dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Continúo con el siguiente, esto es para retomar, ¿no? Para retomar lo que vimos la semana pasada. Y luego dice en el versículo 5 y el 6, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, que es el significado del nombre Abraham. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¿Ok? Luego, en el siguiente texto, en el 9 y el 10, perdón, sí, en el 9 y el 10, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y ese es el pacto que nosotros hablamos de la circuncisión. ¿Sí? El pacto de sangre, de alguna manera, que luego vimos que ya en el nuevo pacto es el pacto de nacer de nuevo, ¿no? Que cuando nosotros nacemos de nuevo es cuando podemos tener esa relación de tú a tú con nuestro Padre. ¿Sí? Bueno, pero entonces vamos a retomar ya la historia a partir del siguiente texto. Entonces vamos al versículo 15 y 16, Mayuri, si quieres ese sí, me haces el favor y lo lees. Eso. Dice, entonces Abraham se postró sobre su No, rostro. el anterior. Ajá. Listo. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, más Sarai, más Sara será su nombre, más Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendiciere y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Ok, bueno, ahí hay un asterisco, ¿sí? Y ese asterisco lo dejé ahí para que ustedes tengan en cuenta que algo pasa con ese Sara, ¿sí? Y yo creo que este Sara va a ser muy apropiada para las mujeres, para quienes están en el grupo de Mayuri, de princesas guerreras, ¿sí?
porque Sara significa princesa. ¿Sí? Entonces ahí les traigo esa noticia. Entonces dice, mas Sara será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, o sea, ese sí, hay que tenerlo en cuenta. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. O sea que ustedes pueden declarar eso sobre su vida. O sea, vendrán naciones de ustedes, vendrán reyes. O sea, en lo que en nuestro lenguaje podría ser presidentes, alcaldes, gobernadores, CEOs, como le dicen ahora, ¿no? Presidentes de grandes compañías. O sea, vienen líderes de parte de ustedes. ¿Ok? Amén. Y eso hay que declararlo. Bueno, entonces, Sara de 90 años es la princesa y es la madre de naciones y reyes de pueblos vendrán de ella. En el 17, en el versículo 17, entonces si me haces el favor y lo lees. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Wow. ¿Será que hay alguna duda ahí? O sea, ella está dudando. Sí, perdón, aquí Abraham está dudando. ¿Sí? Claro. Y Abraham está dudando de lo que le viene a Sara, de la promesa que Dios está decretando sobre Sara. Entonces hay duda, ¿sí? Y yo creo que sí, o sea, si fuera una mujer o una pareja de entre 90 a 100 años, tendrían dudas sobre lo que viene. Es normal, es aceptable, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, digamos ya en nuestro caso, muchas veces no creemos en las promesas de Dios y al punto que nos reímos de ellas. Cuando de pronto alguien nos dice, no, es que Dios tiene grandes cosas para ti, estás quizá en quiebra, pero Dios tiene grandes cosas para ti, te va a dar una casa hermosa en el lugar que siempre has soñado, te va a dar el trabajo que siempre has soñado, pero quizás enviado hojas de vida por todo lado y nada sucede, o quizá, digamos, lo que de la oración que Mayuri estaba haciendo hace un momento, quizá Dios te dice, vas a estar sano, vas a estar sana, pero estamos pasando por una situación difícil, pues, o sea, riámonos, pero de que esto va a suceder, no de duda, no por duda. No dudemos de lo que Dios realmente quiere para nosotros. ¿Sí? Entonces, muchas veces somos incrédulos a pesar de que Dios ya ha hecho cosas por nosotros, ¿sí? Entonces riámonos, pero de que vienen grandes cosas para nosotros. Amén. Entonces sigamos con el siguiente texto, 19-21. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Bueno, miren que hay algo ya muy específico y llamará su nombre Isaac, ¿sí? O sea, ya le está dando un nombre, llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. O sea, primero Isaac, segundo es un pacto perpetuo, ¿sí? O sea, esto es para siempre, ¿sí? Para sus descendientes después de él, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al que Sara te dará luz por este tiempo, o sea, de aquí a un año. O sea, que ya está dando algo muy específico, ese pacto ya es muy específico, ¿no? Y ya está diciendo que para el próximo año ese hijo nacerá. ¿Listo? Continuamos con el siguiente. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Era mediodía, entonces se pueden imaginar en un lugar desértico a mediodía, o sea, esto es como estar en La Guajira o algo así, y estar a mediodía, quizá pleno sol, y de pronto, wow, Dios comienza a hablar, ¿no? Dios aparece. Ahí en ese texto solamente dice que Jehová se aparece a Abraham, ¿sí? A pleno día. Pero miremos, curiosamente, lo que sucede en el siguiente texto. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y traeré un bocado de pan
y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces miren lo que sucede acá. Jehová se aparece, Dios se aparece ante Abraham, ¿sí? Y muy cerca de él vio tres hombres, ¿sí? Vio tres varones, muy cerca de él. Cuando dice junto a él, se refiere a muy cerca de él, vio tres varones. Aquí se hace una referencia a la Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces aquí hay una referencia a la Trinidad. En este texto como tal no dice Trinidad, pero en todos los estudios teológicos se asume que ahí es donde es la primera vez que la Trinidad se cuenta en la Biblia, ¿no? Se queda establecida en la Biblia. Cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Qué pasa? Cuando Abraham se postraba en tierra, era porque sabía que esos hombres eran la presencia de Dios. O sea, si él se postraba a tierra, era porque tenía la certeza de que era Dios. Físicamente, en una presencia física, pero sabía que era Dios, ¿sí? Y por eso él dice, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, cerca de vuestro siervo. Él al único que le decía que soy tu siervo, de esa manera, era a Jehová. Y ellos dijeron, y miren lo unánime que es esta afirmación, ¿no? Haz así como has dicho, ¿sí? Unánime, o sea, los tres dijeron, haz así como has dicho. ¿Listo? ¿Con cuál sigues? Creo que me perdí. Sigue el 18, antes, devuélvete otra. Listo, ahí. Ujú. El siguiente. El siguiente. O sea, es el 18, 9, ahí, 9 y 10. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Bueno, aquí, o sea, ya Dios había establecido ese pacto, ya Dios había sido muy específico, de aquí a un año le había dicho, y aquí se lo reafirma nuevamente, y tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda, o sea, ella estaba así como, ¿qué le estarán diciendo estos tres tipos que llegaron? ¿Qué le estarán hablando? Y miremos lo que dice en el siguiente texto. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ajá, le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ¿no? La costumbre de las mujeres, obviamente ustedes ya saben cuál es, como princesas que son. Se rió, pues Sara, entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, obviamente ya sabemos a cuál deleite se refiere, siendo también mi señor ya viejo, o sea, como quien dice, mi señor, ¿será que todavía puede? Bueno, entonces, ¿acaso tendré deleite? Y de pronto podemos decir, ¿no? Mi príncipe aún será que sí. Mi príncipe, mi rey, mi señor, como quieran decirlo. Bueno, Mi continúa. amado, ¿Cómo? mi amado. Ajá. Entonces, ahora, pensemos esto también en otro tipo de promesas que Dios nos hace, digamos, una promesa que Dios hace sobre tu esposo, de que no es que tu esposo va a ser promovido, va a ser bendecido, va a tener grandes negocios o él se va a acercar a Dios, se va a comprometer con Dios y quizá te ríes. Ah, ¿el qué va a hacer eso? No, no, riámonos de que así va a ser. ¿Sí? Riámonos de que, wow, Dios tiene esas grandes promesas para nosotros. ¿Listo? Continuamos. Entonces, sí, al siguiente. Entonces Jehová, 18, Sí, 13. ajá. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?
¿Hay para Dios alguna cosa difícil al tiempo señalado? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Bueno, y esta es una afirmación, o mejor dicho, una pregunta, una pregunta que Dios hace, ¿sí? Es hermosa. O sea, ¿acaso hay algo para Dios difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Mm? Y yo quiero que piensen en esto, o sea, ¿hay alguna cosa para Dios difícil? O sea, hay cosas que Dios de pronto no nos quiere dar porque no es su propósito, no es el plan perfecto que Él tiene para nosotros, pero pongámonos a pensar si lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios es difícil para Él o simplemente es porque no está dentro de sus planes para nosotros. ¿Mm? Entonces, como princesas, piensen en eso. Listo. Bueno, ahora, antes de pasar al siguiente texto, yo quiero hacer un paréntesis, y es que como en toda gran historia, y así como también en las películas, hay una historia alterna, ¿no? Hay como un tema secundario, ¿sí? Y esta es una historia alterna de Abraham, ¿sí? No sé si se recuerdan en la reunión anterior, hablábamos del otro asunto de Abraham, y ese otro asunto de Abraham es su sobrino Lot, el que vive en Sodoma. Entonces, vamos al siguiente texto. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma para Abraham, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Bueno, entonces miren que ya aquí Abraham toma una actitud diferente, ¿no? Empieza a hablar con Dios acerca de otros, ¿no? No solo por su problema, por sus situaciones de que no puede tener hijos, de que es estéril, de que ya con tantos años, no, aquí ya empieza a hablar de otras personas, ¿no? Ahora, quiero que miremos que dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, ¿sí? ¿Y a qué se refiere ese clamor? O sea, no es un clamor de, Señor, apiádate de nosotros, no es ese tipo de clamor, no es cuando, digamos, en este momento todos hemos clamado porque se acabe esta cuarentena, que se acabe el COVID, que se acaben los contagios, eso es un clamor que hacen los hijos de Dios a Él, ¿no? Pero este es otro tipo de clamor, ¿sí? Y ese es un clamor que hace Satanás. O sea, es un clamor que, ¿qué pasa? ¿Cuál es el otro nombre de Satanás? Satanás es el acusador. Y Satanás está acusando a este pueblo, a Sodoma y Gomorra, porque están extraviados, están en pecado, ¿sí? Están haciendo lo malo, lo incorrecto, ¿no? Entonces, ese es el clamor del cual se habla aquí en este texto. ¿Sí? Entonces, y se apartaron de allí los varones, o sea, los tres hombres que se le habían aparecido a Abraham, se fueron hacia Sodoma, ¿sí? Y aún estando en presencia de Abraham ante Jehová, ¿sí? Él le dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y esa es la pregunta de intercesión que él hace. Y sigamos con el siguiente texto. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Bueno, resulta que ahí entre ese paréntesis y esos punticos suspensivos, Abraham intercede, o sea, le pregunta a Dios varias veces, bueno, si hay 50 justos, ¿tú los perdonarás? Y Dios decía, sí, si hay 50, los perdono. Bueno, pero Abraham no estaba tan convencido de que hubieran 50, entonces, bueno, y si hay 40,
sí, yo los perdono. Y si hay 30, él no estaba convencido de cuántos justos habían en ese lugar, porque sabía que era un lugar pervertido, ¿sí? Sin embargo, él estaba abogando obviamente por Lot y su familia, ¿sí? Entonces, en lo último que él dijo fue, y si por lo menos hay 10 justos, por ellos tú los salvarás, tú perdonarás a ese grupo de personas. Entonces él dijo, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Continuamos entonces con el siguiente. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Bueno, ahí traté de resumir ese texto, o sea, de dejarlo un poco más compacto, porque es bastante largo. Y es precisamente otra situación similar a la que ocurre con Faraón, ¿sí? Aquí ya es con Abimelech, ¿sí? Con el rey Abimelech. Y es el rey de Gerar. Entonces, Abraham continuaba con su miedo de que le fueran a hacer daño por su esposa, por Sara, ¿sí? Entonces, por eso, él continuaba diciendo esa verdad a medias, ¿no? De que ella era su hermana, pero se le olvidaba decir de que también era su esposa, ¿sí? Sin embargo, aquí, digamos que Dios lo acompañaba en esto, ¿no? Entonces, Dios le puso, o sea, después de que Abraham dijo esta verdad a medias, ¿sí? Y de que Abimelech tomó a Sara, ¿sí? Dios puso en los sueños de Abimelech lo que iba a pasar si él no devolvía a Sara a Abraham, ¿no? Y algo que me parece muy interesante es que dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta, es profeta. Ya está hablando de Abraham como profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe de cierto, morirás tú y todos los tuyos. ¿Sí? Entonces continuamos con el siguiente. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces aquí vemos que Abraham continuaba ese poder que Dios había puesto sobre él como un hombre intercesor. Y eso es lo que, pues tanto hombres y mujeres tenemos el poder de hacer, ¿no? De interceder por otros, no solo orar por las personas, por nosotros mismos o por nuestra familia, sino orar por otras personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y por naciones, por ciudades. Esa es la oración de intercesión. Entonces continuamos con el siguiente. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Ok, bueno, ¿y saben cuál es el significado de Isaac? Aquel con el que Dios reirá, ¿sí? Entonces, o sea, no es reírnos de la duda que tenemos por las promesas que Dios nos da, sino es reírnos de lo grande y de lo wow que son las promesas que Dios tiene para nosotros. O sea, de la verdad que hay en esas promesas que Dios tiene para nosotros. Sigamos con el siguiente, Mayuri. ¿Cuánto tiempo nos queda? 6 minutos. Listo. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham
que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Ujú. Bueno, y continuamos con el siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ujú. Bueno, entonces miren lo grave de la situación. O sea, al fin Abraham y Sara tienen al hijo soñado, al hijo entrañado, el hijo pues que Dios les ha prometido y ahora Dios se los pide en sacrificio, ¿sí? O sea, el hijo unigénito que Dios les ha dado, ahora él mismo se los está pidiendo en sacrificio. Toma a tu hijo ahora, a tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. ¿Listo? Entonces continuamos con el siguiente. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque obviamente recordemos que esa era la tradición, que se hacía la ofrenda al Señor a través de un holocausto vivo o un cordero, y no había un cordero. Entonces Isaac, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿dónde está el cordero? Entonces continuemos. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. No me rehusaste tu hijo único. Bueno, entonces yo quiero que aquí ya empiecen a ver a Jesús, ¿sí? O sea, eso es lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Puso en manos de quienes iban a cometer ese flagelo, a cometer esa tortura contra Jesús. Dios puso a su hijo ahí para ser prácticamente condenado por nosotros, ¿sí? Pero entonces, miren lo que sucede acá, ¿no? Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, o tu hijo unigénito, ¿sí? Entonces, continuemos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Bueno, entonces miremos que acá, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, ¿sí? O sea, si fuera la ley, o sea, nosotros tendríamos que cubrir nuestros pecados por nosotros mismos, porque esa es la ley. O sea, la ley del pecado nos hace impíos y la paga del pecado se paga con muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios pone a su Hijo, ¿sí? Para nosotros, para que expíe nuestros pecados, para la propiciación de nuestros pecados. Y esto precisamente es donde sale por primera vez este nombre de Jehová proveerá, Jehová Jireh, ¿sí? Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, has sido obediente, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Obedeciste a mi voz. ¿Listo? Si quieres, continúa.
Ujú. Entonces vemos acá, si quieres yo lo leo, Hebreos 11, 17 al 18, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Si quieres leer el siguiente, Mayuri. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Ujú. Y lee, creo que hay otro más. ¿En quién tenemos, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia? Ujú. Redención. Entonces es la paga de nuestros pecados por ese que es justo. Nosotros como injustos, Él pagó nuestros pecados. ¿Sí? Y leo el siguiente, creo que ya antes de que se corte. Uh-huh. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Hemos sido comprados por Dios a través de Jesús. Él pagó por nuestros pecados. Y esa es la redención. Entonces, si quieren, cuando inicien, ya vuelven como